Bien, buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. 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 Bien, vamos a empezar hoy día avanzando. Entonces, hemos dicho que nuestro libro va a ser el de Jack McCormack, así que vamos a ir viendo un poquito de teoría, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, ¿qué es el concreto y qué es el concreto reforzado? Nosotros estamos acostumbrados a la bibliografía española. Este libro que estamos estudiando es un libro americano traducido al español. Entonces, ellos no utilizan la palabra hormigón, ¿ya? Ellos ponen concreto. Y en realidad, la palabra correcta es concreto. O sea, es concreto, no hormigón. Hormigón es un modismo que utilizaron los españoles y nos trajeron eso y nos quedamos con eso, ¿no? Porque hormigón no tiene, digamos, un origen, la palabra hormigón. Dice que a un estudiante universitario que recién había entrado a la U le preguntó qué era un hormigón armado. Y él respondió, es una hormiga grande con su fusil. Entonces, no tenía ni idea, ¿no es cierto? Esa descripción hormigón, también su origen, no tiene relación con lo que es. En cambio, el concreto sí tiene relación con lo que es, porque el concreto es una mezcla que al final de cuentas se hace piedra, una mezcla de arena, grava, ¿no? Grava o roca triturada, más el cemento. El cemento y el agua forman una masa que después se hace sólida, se va endureciendo, o sea, va fraguando. El cemento va hidratándose y a eso se le llama la fraguada del concreto. Y se forma una piedra artificial. Entonces, ese es el concreto. Ya, el concreto es eso. Y como esta piedra artificial tiene una buena resistencia a la compresión, lo que necesitamos nosotros en la construcción es compresión y tracción. Entonces, una viga trabaja a compresión y a tracción. Las fibras superiores de una viga están trabajando a compresión y las fibras inferiores trabajan a tracción. Entonces, lo que se necesita es un material que trabaje bien a tracción. Y ahí se le coloca el acero, entonces las varillas de acero, que a esas se le llaman acero de refuerzo o armadura. En esa palabra, en esa definición, sí, de armadura,
es del origen español, ¿no? Los españoles le pusieron hormigón armado, porque al acero le llaman armadura. Entonces, hormigón armado con su armadura, con su acero. En este libro lo llama acero de refuerzo, ¿no? Entonces, el acero de refuerzo es la armadura que llaman los españoles o nos hemos nosotros acostumbrado a utilizar esa terminología. Aprovechando de que el acero trabaja muy bien a tracción, entonces se colocan este acero de refuerzo. Y el hormigón trabaja muy bien a compresión, entonces combinados los dos materiales, es decir, uniéndolo estos dos materiales y colocándolo donde corresponde, entonces forman el concreto reforzado, ¿no? Y en la teoría española, el hormigón armado. No hay ningún problema entre nosotros hablar, digamos, de hormigón o de concreto, sabemos que es lo mismo, ¿no? Entonces no habría ningún problema si utilizamos algunas veces el término de hormigón o de concreto reforzado. Pero en este libro nunca van a ver ustedes el término hormigón armado o hormigón. El término va a ser concreto y concreto reforzado. Bien, entonces esa sería la definición del hormigón, del concreto, ¿no? El concreto no solamente también se mezcla con la arena, el ripio, el cemento y agua. También puede combinarse con otros aditivos químicos que le dan alguna propiedad especial al hormigón. Acostumbrado siempre al hormigón, le da una característica especial al concreto. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante que va a hablar de esos aditivos y vamos a ver qué tipo de aditivos hay. Bien, la estructura, más o menos en desde el siglo XV, siglo XVI, XVII, comenzaron a ver la construcción no diríamos de grandes estructuras, pero de la construcción masiva. Y el elemento que más se utilizaba era el acero, ¿no? Construcciones de acero, primero que el hormigón, las construcciones de acero. Entonces comenzaron y tuvieron un buen repunte, digamos, fueron los elegidos del acero. Una vez que el hormigón entra ya en uso, en competencia, ya le comienza a hacer la competencia al acero, el acero estructural, y comienza a ganar fuerza también. Y en algunos países el hormigón es la opción más económica, la opción más fácil de hacerla, porque se utilizan los materiales, ¿no? De la naturaleza, la piedra, la arena, ¿no? E incluso el cemento también proviene de materiales de la naturaleza. Entonces, lo que queremos ver es cuál es la ventaja y la desventaja que tiene cada uno de estos materiales, ¿no? Haciendo una relación entre ellos. Vamos a hablar de el hormigón tiene una gran resistencia a la compresión, ¿no? O sea, eso hemos dicho, o sea, resiste bien a la compresión. En comparación con otros materiales, por ejemplo, la madera, ¿no? La madera tiene mayor compresión, resiste mayor compresión el hormigón, perdón. El acero resiste buena compresión, pero el costo es más elevado. El costo del acero es más elevado, entonces no compite, digamos, aunque es su resistencia a la compresión, pero es muy caro el acero. Otra desventaja es que no tenemos acero también, ese es otro problema. El concreto con reforzado, tiene gran resistencia a la acción del fuego, perdón. Tiene gran resistencia a la acción del fuego y del agua, ¿no? De hecho, que es un mejor material estructural que existe en los casos en que
haya agua presente. Por ejemplo, los tanques enterrados. Preferible hacer un tanque de hormigón armado que un tanque de acero, porque sabemos que el acero rápido se oxida, ¿no? Aunque hay algunas pinturas, ahora hay aditivos que se le ponen al acero y aguantan bastante tiempo, pero igual se llegan a oxidar. Entonces, preferible es un tanque de hormigón. Durante los incendios, el hormigón resiste, no vamos a decir que resiste mucho tiempo, pero por lo menos una media hora resiste. Hasta eso ya llegan los bomberos, ¿no es cierto? Si hay un edificio se incendia, puede resistir media hora en fuego. ¿Por qué? Porque el hormigón también cuando sube la temperatura revienta, ¿no? Explota como si fuera como si le hayan puesto una dinamita, explota, se desintegra el hormigón. Y se desintegra y la armadura que llega ahí pues se calientan y se deforma, o sea, no tiene no tiene rigidez el acero, se calienta y se deforma. Por lo tanto, pero sí puede aguantar una media hora. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en cuanto al calor, el hormigón. Una vez yo sin querer cuando estaba estudiando, hicimos un churrasco con un grupo de amigos y estábamos llevando creo que Resistencia, habíamos terminado, venció Resistencia y nos fuimos a festejar, ¿no? Hicimos sobre un piso que habían vaciado de cemento, ladrillo y encima vaciado, hicimos ahí, pusimos el carbón, nuestra parrilla y estábamos esperando que esté listo el asado. Cuando un rato de eso le tiró una explosión, ¡pum!, nos asustó. Voló la carne por todos los lados, se llenó de arena, no se podía comer ni nada, explotó. Y esa fue mi primera experiencia de ver cómo explota el concreto. En realidad la mezcla era en ese caso. Pero peor dice que es el hormigón. En este caso que yo vi explotar fue esa capa de mortero. Explotó, nos fregó nuestro asado. Y así dicen los libros. Entonces y aguanta, sí, ¿no? Aguanta un tiempo, aguantó porque pusimos ahí, ya cuando estaba la brasa bien caliente, el rato de eso explotó. Imagínense ustedes un edificio que se esté ardiendo, que haya un incendio en un edificio. Entonces aguanta, dice, media hora tranquilamente y se supone que hasta en ese tiempo ya llegaron los bomberos. Una vez llegan los bomberos, le meten agua, entonces bajan la temperatura, ¿no? Pero explosiona el concreto. Las estructuras de concreto reforzado, o sea, el hormigón armado, son muy rígidas, o sea, tiene harta rigidez. ¿Por qué tiene rigidez? Porque tiene harto volumen. O sea, imagínense ustedes un perfil metálico I, ¿no? Que tenga un espesor de un alma, digamos, de 1,5 centímetros y las alas que sean de 1 centímetro y que sea de 30 por 30 el perfil, un perfil I. Imagínense el espesor, lo delgado que es 2 centímetros, 1 centímetro, es delgado. En comparación con una viga o una columna o viga de hormigón de 30 por 30. Imagínense 30 por 30 de hormigón, ¿no? Es macizo, es rígido. Entonces, en comparación con esa viga I, que es de 30 por 30 también, pero es más delgada, es más flexible. Incluso hasta el peso es menor, el peso del acero que ese elemento, ¿no? Porque el peso específico del acero es alto, 7.850 kilos por metro cúbico. El hormigón pesa 2.400 a 2.500 kilos por metro cúbico, ¿no? Pero sin embargo tiene más volumen, ¿no? Por eso entonces son más rígidos, más pesados los edificios de concreto reforzado o de hormigón armado. Otro punto, otra ventaja es que el hormigón reforzado requiere poco mantenimiento. O sea, no, en realidad lo que hay que hacer es pintar, sacar algunos mohos y todas esas cosas. Nada más el mantenimiento de los edificios. Ya a veces se ven viejos, todo, pero es porque no lo pintan,
no lo acomodan. Si lo pintaran, lo acomodaran, entonces se mantiene. Sin embargo, en el acero hay que, con una soplete de arena, hay que sacar el óxido y volver a pintar. Si se lo deja el óxido, la estructura puede fallar, ¿no? Porque va perdiendo su sección, va perdiendo resistencia el acero. En cambio, el hormigón no sucede eso, no se oxida el hormigón. A no ser que tenga grieta, o sea, fisura, y sobre esa fisura sea muy grande, entre la humedad y comience a oxidar el acero de refuerzo, es decir, las armaduras que comiencen a oxidar, y entonces sí ya puede fallar la estructura. El hormigón tiene una vida útil muy larga, o sea, vida útil, vida de servicio es grande. Para que tengan una idea, más o menos la vida que se le pone a los edificios es de 30 años, los edificios de concreto, ¿no? El pavimento también se le pone de 30 a 40 años, ¿no? Su vida útil. Ahora, algunos pavimentos que tenemos en la ciudad, ustedes lo ven todos partidos, eso ya no es problema de la durabilidad del hormigón, sino que lo han hecho mal, ¿no? Con mala resistencia. Hola, hola Inca, estoy pasando clases, Inca. Te llamo más después que termine. ¿Ya? Lete a chacha. Bien, entonces van a disculpar que me entró una llamada. Entonces, el problema del pavimento que tenemos acá, bueno, es mala calidad, mala resistencia, no hay buena supervisión, pero eso no quiere decir que el hormigón bien hecho tenga una vida larga, tiene una vida bastante grande, ¿no? Es uno de los que tiene mayor vida útil. El acero no, porque hay el problema de que se oxide el acero. Se oxida y no fue mal comienzo y rápido se oxida, entonces su vida útil es más corta del acero que del hormigón. Otra ventaja que tiene, por ejemplo, el hormigón en alguna estructura es irreemplazable. Por ejemplo, para fundaciones, para zapata, ¿no? El hormigón. No he visto yo nunca una zapata de acero. Se puede poner planchas de acero, así, ¿no? Y columnas que arranquen. Pero como le digo, no tiene durabilidad. Entonces, es muy riesgoso. Entonces, colocar el mejor material es el concreto reforzado. El acero no compite, entonces, en cuestiones de zapata. Muro de contención tampoco, ¿no? O sea, no he visto muro de contención de acero. Se puede hacer, pero no es el material indicado. Entonces, el material indicado es el concreto reforzado. Entonces, como han visto, tiene sus ventajas con respecto a algunas obras que uno realiza. Otra ventaja que tiene el concreto es que podemos darle diferentes formas, ¿no? Podemos darle diferentes formas. Por ejemplo, una losa es plana, una estructura plana, una viga, una estructura rectangular, alargada para arriba, una columna puede ser rectangular, cuadrada, circular. Entonces le damos la forma que nosotros necesitamos. ¿Listo? Se pueden hacer grandes arcos, también cascarones, o sea, cubiertas, cáscaras, se pueden hacer con hormigón porque se le da la forma. ¿Listo? Esa es la ventaja, que podemos darle la forma que nosotros querramos, que nosotros necesitemos. Otra ventaja es que para el hormigón utilizamos los materiales que hayan en el lugar. Por ejemplo, acá en Santa Cruz utilizamos el ripio del río Piraí, la arena del río Piraí. En otros lugares también, en Cochabamba, utilizan su arena, su ripio, ¿no? Y si no hay ripio, bueno, machacamos la piedra, esa misma piedra que hay en los ríos, entonces de ahí sacamos
el ripio, ¿no es cierto?, la grava. Eso es lo bueno, ¿no? Que utilizamos los materiales del lugar, a excepción del acero. Para nosotros el acero, digamos, es importado de otro país, pero ya estamos teniendo acero, ¿no? Ya hay la primera fundición de acero acá en las lomas y ya vamos a producir, y seguramente que van a empezar otras y otras, y vamos a tener nuestro propio acero y ya va a ser más económico el acero para nosotros. Eso es lo bueno. Otra ventaja que tiene es que la mano de obra que se utiliza para trabajar con concreto no se necesita que tenga mucho conocimiento la mano de obra. O sea, los peones, el albañil, todo no se necesita. Se necesitan algunas cosas básicas, enseñarle, como por ejemplo, no aumentarle mucha agua, ¿no? Hacerlo con el agua que uno le especifica. El profesional, el ingeniero que esté a cargo de esa obra, le va a indicar qué cantidad de agua, y esa no tiene que pasarse. Hay un margen más o menos que no hay que pasarse de esa cantidad, porque el agua para la mezcla del concreto es su mayor enemigo. ¿Listo? Y baja la resistencia. Vamos a ver que aumentamos agua a una dosificación que hemos hecho para una determinada resistencia. Por ejemplo, digamos, si yo quiero hacer un hormigón de 230 kilos por centímetro cuadrado de resistencia el hormigón a la compresión, y nos dice que utilicemos, por decirle, 90 litros de agua por metro cúbico. Supóngase que esa sea mi dosificación, esa cantidad. Si yo le pongo 100 litros de agua por metro cúbico, ya lo fregué el hormigón. Esa resistencia no va a dar, va a bajar la resistencia. O sea, le aumenta un poco de agua, baja la resistencia. Y eso hay que enseñarle a los albañiles, a los operadores, porque ellos no saben de eso. Ya ustedes creo que, no sé si han visto el laboratorio de hormigón, tecnología del hormigón, se han visto. Ahí se ve entonces que el agua es el peor enemigo del hormigón. O sea, se le aumenta el agua y baja su resistencia. Es decir, lo fregamos ya la resistencia del hormigón. Hay veces en el transporte de hormigones, en mixer, por ejemplo, va el mixer y cuando mira el operador y lo ve el mixer que está muy seco ya, por ejemplo, está viajando y no llega al destino, entonces agarra y le aumenta agua. Claro, otra vez lo vuelve, pero ya lo está fregando. Entonces lo que hay que hacer es si yo le aumento agua, tengo que aumentarle cemento. La relación agua-cemento, es decir, tanto de agua por tanto de cemento, tiene que mantenerse. Generalmente se utiliza una relación agua-cemento del orden de desde 0,40 a 0,50, no más. Es decir, por ejemplo, 100 litros de agua por 200 kilos de cemento. Eso nos da 0,50, ¿no? Porque el litro de agua pesa 1 kilo. Entonces yo tengo 100 kilos dividido entre 200, eso me da 0,50, ¿no es cierto? Entonces esa relación tiene que mantenerse. Supóngase que se me secó el mixer y yo no he llegado. Bueno, ahí tiene su manguera, tiene para medir los litros de agua, le agarro y le aprieto el botón y le digo 50 litros más le voy a aumentar. Y le pongo 50 litros y lo veo que está bien mi hormigón. Pero al aumentarle 50 litros, yo tengo que aumentarle 100 kilos de cemento. Entonces tengo que meterle 2 bolsas de cemento, son los 100 kilos, y lo bato, y ese hormigón todavía mantiene sus propiedades. Ya mantiene sus propiedades y puedo utilizarlo. Entonces la relación agua-cemento hay que mantener. Si aumenta un poco de agua, tengo que aumentar entonces cemento. Y esa relación 0,5 es un ejemplo nomás que le doy, porque la relación varía, 0,5, 0,45, 0,40. Entonces, dependiendo de qué relación agua-cemento tenga, yo aumento. Ya después vamos a ver qué aditivos podemos utilizar para no aumentar agua y poder tener un hormigón fluido, ¿ya? Después vamos a ver eso. Bien, esas serían
Las ventajas, una de las ventajas, hemos nombrado 9, no necesariamente pueden ser más, ¿no? Que uno vaya tomando la característica y viendo las ventajas que tiene el hormigón. Vamos a ver la desventaja del concreto reforzado como material estructural. Vamos a ver cuáles son las desventajas. La primera, como habíamos dicho, el concreto tiene una resistencia muy baja a la tracción. En este libro y en otros libros traducidos del inglés al español, utilizan la palabra tensión por la palabra tracción. Para nosotros, tensión, o sea, en español, en castellano, tensión, y ustedes buscan el significado, es la fuerza por unidad de área, ¿no es cierto? Nos da una tensión. En este libro utilizan el término tensión a la tracción. ¿Listo? Entonces, solamente para que ustedes se ubiquen. Entonces, el concreto tiene una resistencia muy baja a la tensión, a la tracción. Y por eso es que se requiere el uso de acero, de refuerzo. Hay que ponerle acero de refuerzo donde esté trabajando a tracción el elemento. ¿Listo? Esa es una desventaja del concreto. Segunda, se requiere cimbra, se llama a los encofrados, ¿no? Se requiere cimbra, encofrados para mantener el concreto en posición hasta que se endurezca lo suficiente, ¿no? Además puede requerir obras falsas, apuntalamientos, a eso se le llaman obras falsas, para apoyar la cimbra, ¿no? Por ejemplo, de techos, de cascarones, de bóvedas, de cemento, de concreto. Tenemos que hacer toda una obra falsa. Para hacer un tanque, por ejemplo, un tanque elevado, necesitamos hacer el encofrado para vaciar las losas, todas las cosas arriba. Entonces, a eso se le llama obra falsa. Y también eso cuesta dinero, ¿no es cierto? Por eso es que es una desventaja. Aquí vemos, por ejemplo, una sección transversal de un puente tipo cajón. Fíjense, ¿no? Ahí está, en este caso se lo está vaciando en el lugar. Y aquí sí tenemos encofrado, fíjense, para darle la forma ahí encofrado metálico. Y esto imagínense que sea arriba, que estemos vaciándolo allá en su lugar en el puente. Entonces sería una desventaja porque tendríamos que hacer hasta allá una estructura, hasta arriba, y ahí recién vaciar a esa estructura que uno hace hasta llegar al lugar donde está el puente, digamos, para vaciar, se llaman obra falsa. ¿Listo? Obra falsa. Y eso es dinero, porque después se saca eso y recién ya cuando endurece el hormigón se lo deja ahí. Ya, eso es lo que hablamos de la obra falsa, ¿no? Bien, otra cosa que tiene de desventaja es que tiene baja resistencia por unidad de peso. O sea, tiene baja resistencia, son pesados. Un puente, por ejemplo, de hormigón, su peso propio más o menos es casi el 50%. El peso de la carga muerta es 50% y 50% la carga viva. En otras palabras, quiere decir que nosotros tenemos que dimensionar una estructura en la cual la mitad o sea, la sección, la mitad es para aguantar su propio peso, la sección, es decir, su inercia, ¿no? Su forma, la mitad aguanta su propio peso y la otra mitad para la carga viva. ¿Listo? Esa es una desventaja porque hay muy ruido, mucho volumen. En primer lugar para su propio peso y después para la carga viva, ¿no? Entonces, eso es un poco antieconómico, una de las desventajas, que tiene mucho peso. Otro problema es que necesitamos la fundación más grande. ¿Por qué? Porque el peso es grande, entonces mientras más grande es el edificio, la fundación es más grande por su propio peso nomás, ¿no es cierto? Por el propio peso es más grande, va creciendo el edificio y su propio peso sube 60, 70%, entonces las zapatas y todo aguantan. El 70% de la sección del área de la zapata es para aguantar el propio peso.
¿no? El resto, 40, 30% es para aguantar la carga viva. Eso entonces entra en desventaja porque ahí se va haciendo antieconómico por el peso. Y ya hablamos de la cuarta ventaja de los edificios altos. 5, las propiedades del concreto varían. O sea, las propiedades de resistencia, por ejemplo, varían en función a la cantidad, a la proporción que tenga de los materiales que lo componen. O sea, la proporción de cemento, arena, ripio y agua, cambiamos esas proporciones, entonces sus propiedades cambian del hormigón, ¿no? Eso sería una desventaja porque no sería interesante que mantenga una sola propiedad, sería, ¿no es cierto? Pero es un material que no es homogéneo, ¿no? No es homogéneo y vamos a ver que también tampoco es elástico, pero tiene una parte que funciona como material elástico. Se lo llama material cuasi elástico, ¿no? Quiere decir que es algo elástico, no es bien, pero tiene cierta propiedad y se aprovecha la teoría de la ciencia de la construcción, aprovecha ciertas propiedades para formular, ¿no? Para formular, digamos, el cálculo estructural, ¿no? La elasticidad que tiene el material, la poca elasticidad que tiene, se la aprovecha y se pueden hacer los cálculos. Entonces, basado en esa teoría. Muy bien. Antecedentes históricos. Este va a ser el primer trabajo práctico que van a desarrollar en grupo. ¿Ya tienen formados los grupos? Sí, ingeniero. Ingeniero, algunos grupos estamos formados. Ya, por favor, entonces tomen nota de este primer práctico que vamos a dar para que lo presenten el próximo lunes, ¿ya? Entonces me van a hacer los antecedentes históricos, o sea, cuándo, cómo nació el hormigón, el cemento, dónde, quién lo inventó, ¿no? Todas esas cosas, esa teoría está aquí. Y hay más teoría en otros libros, busquen en internet, no solamente aquí está resumido de la parte de historia del concreto, del cemento, ¿listo? Me van a hacer entonces y me van a exponer entonces, ¿ya? Este sería el práctico número 1. Y me van a hacer ustedes la historia, pueden ponerle historia, bueno, el término universal no es tan apropiado. Hacer la historia en el mundo, ¿no? De cómo nació el cemento, dónde, en qué parte, quién la inventó, etcétera. La historia. Y también me van a hacer la historia en Bolivia. O sea, dos temas va a tener. Historia en Bolivia. Cuáles fueron los primeros edificios de hormigón, dónde fueron, etcétera. Y si saben también quién lo construyó, esas cosas pueden poner en su informe, ¿ya? Entonces, una a nivel mundial, historia a nivel mundial, y la otra, historia nacional, del hormigón y del cemento, ¿listo? Entonces no vamos a hablar de eso lo van a leer ustedes y lo van a hablar ustedes, lo van a exponer. Ese es el primer trabajo práctico entonces que van a tener. Ya lo anotaron, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, ahora vamos a ver, así, agarrando el rasgo, también la comparación del concreto reforzado con el acero estructural para edificios y para puentes. En primer lugar, podemos decir que el acero estructural es bien para edificios, es económico, es más liviano, ¿no? En comparación con el concreto, pero tiene una desventaja, no tiene buena resistencia al fuego. Entonces hay un incendio y todo rapidito se desploma el edificio de acero. En cambio, habíamos dicho que el concreto
resiste por lo menos una media hora a temperatura arriba de 100 grados centígrados, resiste y hasta eso ya puede llegar la ayuda. En cambio el acero no. El acero rápido se calienta y pierde su resistencia y se deforma y se desploma el edificio, ¿no? Esa es una comparación. En cuanto a los puentes, como un puente rara vez hay un incendio en un puente, puede suceder, ¿no? Un camión cisterna puede explotar, digamos, en un puente, puede suceder, pero es muy raro. En cambio, los incendios en los edificios es más común, ¿no? ¿Por qué? Porque viven personas y cualquier rato pueden tener un accidente y causar un incendio. Entonces, en los puentes es más liviano, el puente de acero es más liviano, por lo tanto tiene menos su fundación, menos dimensión, más liviano. La solución de los puentes, por ejemplo, para que salgan más livianos, hacen luces más grandes, por ejemplo, son los puentes tipo Cercha, ¿no? Pueden alcanzar grandes luces, hasta 50, 60 metros, un puente simplemente de Cercha puede alcanzar, ¿no? Y liviano con elementos que formen, o sea, tipo Cercha. En cambio, los puentes de hormigón, de concreto, no alcanzan luces, digamos, recomendable no pasar de 25 metros de concreto reforzado. Y en ese caso ya el acero nos ganó ya, ¿no? Puede llegar hasta 50 metros tranquilamente con una estructura simplemente apoyada, pero en soluciones de tipo Cercha, ¿no? O sea, pero aún así el peso total es más liviano que si hacemos un puente de 50 metros de hormigón, las vigas son más robustas, la losa, las pilas que necesitamos son más robustas, se necesita más hormigón, entonces es más pesado. Va a ver, las fundaciones van a ser más robustas. Esas serían las desventajas, digamos, en cuanto a construir edificio o puente, no tiene esa desventaja. Después, la otra ventaja de resistencia, toda esa cosa, el acero tiene buena resistencia a compresión y buena resistencia a tracción, ¿no? En los lugares donde hay fábricas de acero, por ejemplo, Estados Unidos, de chatarra vuelve a hacer o sea, chatarra de auto, todas esas chatarras de heladera, todas esas cosas, la vuelve a fundir y vuelve a hacer acero. Y lo hace los aceros tanto para barra como para perfiles, lo utiliza nuevamente, o sea, lo recicla. En cambio, nosotros no tenemos, pues, ¿no? O sea, no tenemos esa recicladora y tampoco tenemos el acero en el Mutum, pero no tenemos todavía las fundiciones, ¿no? La planta, digamos, para fabricar perfiles y acero. Recién la primera es la Loma, que está fundiendo acero y creo que no sé si está reciclando o funde el acero. El acero solamente le debe llegar del Mutum, ¿no? Y ahí ya está comenzando a fabricar acero, barras y perfiles metálicos. En el momento que tengamos perfiles y barras, entonces nuestros costos de la construcción van a bajar bastante. Bajando esos costos, entonces la parte de la construcción va a subir, ¿no? La industria de la construcción va a subir. Van a haber más construcciones y va a haber ya ahí que vamos a ver ya que se va a poder emplear el acero como material de construcción, ya edificios de acero. La ventaja del acero en las construcciones de edificios es que van empalmados, pues van con uniones empernadas o uniones soldadas y rápido se levanta un edificio, ¿no? En otras partes, en tres meses ya se hacen bloques de edificios. Todo un barrio se lo puede hacer en 3, 4 meses. Yo visité una vez la Argentina, un barrio obrero, y cuando llegué ahí, porque ahí vivía un amigo, fui a visitarlo,
Cuando llegué y vi pues todo hermoso, claro, se ven hermosos, ¿no? Los edificios, todas las escaleras, ascensores, y era un barrio de obreros. Entonces, yo llegué y vi y dije, muchas gracias que estuviéramos así en Santa Cruz. Bueno, llegué, entré, visité y ya comencé a preguntarle, ¿no? Como uno es ingeniero, le pregunté. Y las paredes me son de cartón prensado, ¿no? Las paredes y pum, 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 uno la golpea y evidentemente todo es prensado, pintura para que el agua no lo fregue. Y las instalaciones van por debajo y llevan, en la parte de las instalaciones llevan fibra de vidrio, ¿no? Rodeados por fibra de vidrio para que no haya incendios. Y todas las instalaciones de agua, todas esas cosas. Tienen calefón a gas, ¿no? En esa vivienda tenían calefón a gas, todas, y todos los departamentos. Entonces, imagínense la construcción. Me dijo, entonces todo este barrio se hizo en un año, man. Y lo andé el barrio, todo grande. Eran edificios de 3, 4 plantas, ¿no? Y puro departamento, así para obreros que trabajan en fábrica, en todas esas cosas. Y ahí trabajaba. Y este amigo trabajaba en un teatro. Me acuerdo, era operador de un teatro municipal. Y le habían dado ese departamento y todo. Fui, lo visité, entré, todo hermoso, bonito. Pero claro, eran de cartón, o sea, la pared y todo de cartón, pero parecía todo pues bien hecho, ¿no? Bien trabajado el cartón, bien hecho, o sea, y la ventaja de que lo construyeron rápido, toda la estructura metálica. Eso en la Argentina y en Buenos Aires, no me acuerdo el nombre del barrio ahí donde vivía. Pero si nosotros tuviéramos eso, fábrica de perfiles y todo eso, seguramente que ya estuviéramos utilizando también y estuviéramos dando soluciones a todo lo que es vivienda social y todas esas cosas con más bajo costo. Evidentemente para nosotros o sea, no podemos compararlo porque no tenemos, pero en otros países sí se puede comparar y en ese caso el acero pues le gana al hormigón, ¿no? Casi edificios de hormigón son raros los que utilizan, más son edificios de acero. Bien, vamos a hablar de la compatibilidad del concreto y el acero. ¿A qué se refiere compatibilidad? Bien, en el estudio de la estructura, o sea, en la teoría de elasticidad, para que un cuerpo esté en equilibrio, para que un cuerpo esté en reposo, en equilibrio, en reposo y equilibrio, tiene que cumplir tres condiciones. Uno se llama que cumplan las ecuaciones de la estática, es decir, que sumatoria de fuerzas en X y en Y y sumatoria de momento den igual a 0, o sea, que esté en equilibrio. Entonces cumple la condición de equilibrio. Segunda condición que tiene que cumplir es la compatibilidad de deformación. No tiene que haber una compatibilidad. Si se deforma un poco una parte de ese cuerpo, todo el cuerpo se deformará de esa manera. Porque no puede ser que una parte se deforme para un lado, para el otro lado. Entonces no sería un cuerpo elástico, ¿no? Sería un cuerpo plástico. Entonces, por eso en la teoría de la elasticidad, lo que les estoy diciendo, se debe cumplir la teoría. Primero, la ecuación de la estática, la compatibilidad de deformaciones, ¿no? Y luego la compatibilidad de tensiones. También tiene que ser compatible las tensiones, ¿listo? Por ejemplo, no puede haber una tensión que exceda la tensión admisible del material. Tiene que haber una compatibilidad también. Y en este caso, la compatibilidad del concreto en cuanto a la deformación, se dice que una vez endurece el concreto y tengo una varilla de acero, ¿no? Y esa varilla la deformo, ya sea o la alargo, se dice que tanto el concreto como el acero se deforman
de la misma proporción. En cuanto a lo comprimido, se cumple exactamente. Si yo comprimo un hormigón con acero, lo que se comprime el hormigón se va a comprimir el acero. A eso se llama compatibilidad de formación. ¿Por qué razón? Porque tienen buena adherencia. O sea, se adhiere bien. Y por esa razón, entonces, es compatible. Ahora, en cuanto a la tracción, al deformarse, estirándolo el hormigón, hemos dicho que tiene poca resistencia a la tracción. Entonces, ¿qué va a suceder? El hormigón se va a fisurar. Pero entre fisura y fisura hay una parte que queda de hormigón, ¿no? Y ahí se cumple. Entonces, tanto se estira el hormigón se va a estirar hasta que el hormigón ya no puede y se fisura. ¿Listo? Entonces, en un trozo de pieza de viga, por ejemplo, entre fisura y fisura se cumple esa teoría, que tanto se estira el acero como se estira el hormigón y son compatibles. Pero una vez se fisura ya no. ¿Listo? Entonces se cumple a media esa propiedad, pero se cumple, ¿no? Se cumple. Y además, como las fisuras en la viga no son, o sea, no se van a fisurar hasta que se vea el acero, son fisuras mínimas, son fisuras admisibles que se le da. Por ejemplo, la mayor es 0.4 milímetros. O sea, de 1 milímetro, 0.4, esa es la máxima fisura que puede tener. Pasa de esa y ya se desecha ya. Ese elemento se dice que ha fallado porque tiene una fisura mayor a 0.4, ¿no? En la norma, digamos, que utiliza la americana, la española, la máxima es 0.4 milímetros, ¿no? Y lo común es 0.1, 0.2. Ya lo máximo es 0.4 milímetros. Ustedes miren 1 milímetro y calcúlenle la mitad y un poquito menos de la mitad, esa sería la fisura máxima. Llegan a medir esa fisura una viga y ya se la desecha, se dice, ya falló, no falló esta. ¿Por qué? Porque ya de esta fisura ya pasa la humedad y puede oxidar el acero. Entonces, a eso se refiere la compatibilidad. Otra compatibilidad que tiene el hormigón, el concreto con el acero, es el coeficiente de dilatación térmica. Son parecidos, no digo que son iguales, pero son parecidos, son cercanos. Por lo tanto, entonces cuando se está calentando, se dilata el hormigón y el acero también se dilata casi proporcionalmente, no igual, casi. Pero ese casi hace que el hormigón y el acero trabajen perfectamente entonces. Ya, porque hay una similitud entre el coeficiente de dilatación del acero y el coeficiente de dilatación del hormigón. Esa sería la compatibilidad que tienen. El código de diseño que vamos a utilizar va a ser el código de ACI, que significa American Concrete Institute, ¿no? Instituto Americano del Concreto, eso es ACI. Es 318, ese es el código ACI 318. Luego lleva un guión y lleva un número. Por ejemplo, este lleva guión 14, que significa que este es ACI, o sea, el código del American Concrete, Instituto Americano del Concreto, del año 2014. ¿Ya? Ese guión que lleva ahí va indicando el año, entonces, en que ese código o esa norma ha sido revisada, ¿no? Tiene revisiones, va saliendo cada cierto tiempo, van saliendo y le van poniendo el año. La última que ha salido de esta es la 19, ¿no? Pero este libro que estamos estudiando está en base a la versión 2014. La versión 2008 que ustedes pueden bajarlo, este libro de Jack McCormack, pueden bajar la versión 8, hay la versión 7, la versión 4, la 7 y la 8 en internet, pueden bajarla. Pero si estudian en una versión más antigua, van a estudiar otro código. La 8, por ejemplo, yo tenía la versión número 8, edición octava, utiliza el ACI del 2008. Entonces, imagínense, hay algunas modificaciones que se han hecho al código. Otro libro que les decía es el de ¿cómo se llama?
El otro libro que le mencioné que es interesante es el Nilsson. Ese libro está basado en el código del 2005, más antiguo todavía. Y han variado algunos coeficientes. Por ejemplo, en columnas han variado. Columna con estribo se utiliza 0.65 en estos actuales. Ese utiliza 0.70. Varía entonces. Y para suncho, columnas con suncho, con espirales, se utiliza el coeficiente se utiliza 0.75 y actualmente se utiliza 0.75. Entonces han variado el coeficiente en las columnas con estribo, ¿no? Y así algunos coeficientes han variado. Entonces y uno, si estudia, bueno, está estudiando y ya no está actualizándose en el código, en la norma, ¿ya? Esa es hay que ir leyendo, viendo en algunas versiones antiguas, algunas cosas son interesantes, ¿no? Y que no se ha desechado, digamos, su uso. Por ejemplo, para la cuestión de encontrar el coeficiente K en columnas largas para encontrar la longitud efectiva de pandeo. En el año 2005 plantean unas ecuaciones en vez de utilizar unos ábacos, que eso se sigue utilizando unos ábacos, tanto en la norma española, la norma americana, hasta la norma DIN, he visto, que utiliza unos ábacos antiguos. Entonces, en cambio, en esa versión, un investigador agarra y plantea unas ecuaciones para el uso, para no utilizar. Esa se la puede programar, esas ecuaciones se la puede programar y entonces ya uno puede hacer su programita sin necesidad de estar utilizando abaco, ¿no? Puede tranquilamente. O la otra, utilizar esos abacos y por regresión lineal encontrar la ecuación. También uno puede encontrar su propia ecuación de esos abacos. Es igual que el diseño de mezcla, la dosificación de mezcla es pura tabla en ACI, ¿no? Porque es empírico el diseño. Pero esas tablas que tiene uno puede también hacer correlación, puede encontrar las ecuaciones y todo, y puede programar y encontrar una dosificación, ¿no? Por medio de interpolación lineal de su tabla. Entonces, esa es una ayuda en la matemática para no estar en las tablas, sino que uno pueda programarla y el programa puede hacer la interpolación lineal. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Del adelanto tecnológico. Uno puede estudiar con este adelanto las computadoras que han llegado, todas esas cosas podemos utilizar es unos pequeños macros o otro programa para hacer estos diseños, tanto de utilizar tabla o de utilizar abaco, podemos programarlo. Bien, otro código que utiliza, ¿cómo se llama? La norma americana es el Código Internacional de Construcción, el IBC. Este código IBC, entonces, es un código internacional de construcción. También hay para estudios de suelo, hay para estudios de sismo, ¿no? Y también otra que se ocupa para el diseño, cálculo y todas esas cosas es la ASC. La ASC es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, ¿no? Ahí en esta institución se elaboran los códigos de carga, de diseño, ¿no? O sea, ahí también proponen. Eso es lo interesante, la Asociación Americana de Ingenieros de Estados Unidos es bien adelantada. De ahí salen los cálculos, la teoría, o sea, aglomeran a todos los ingenieros, los mejores ingenieros de Norteamérica y
escriben libros y todas esas cosas y le pagan. O sea, la misma asociación de lo que aportan los ingenieros le pagan para que investiguen. Estos ingenieros que investigan, que hacen cálculos, fórmulas, proponen, todas esas cosas, son pagados. Y también la ACI contrata. También la IDC, que es el Código Internacional de Construcciones, también contrata a los mejores ingenieros, les paga y de ahí salen todas las normas de viento, de sismo, ¿no? Los métodos de cálculo, todos de estos ingenieros que estudian y se dedican a nada más que investigar. También otra institución internacional es la AASHTO, ¿no? Que también es americana. La AASHTO es esta es la encargada de grandes obras de tráfico y transporte, ¿no? Esta es la AASHTO, más especialista en esto, o sea, es la Asociación Americana de grandes estados de transportación, ¿no? Eso de obras oficiales de los Estados Unidos, esa es la AASHTO. No solamente en eso, ¿no? Porque también la AASHTO ha incursionado también en hormigón pretensado. ha incursionado la AASHTO. Y entre la AASHTO, la ACI podríamos decir, son como normas que casi tienen su parecido. En algunas cositas varían, ¿no? Cada una hace su investigación y propone un método. Pero yo le diría que son primas hermanas, o sea, son parecidas estas normas. La otra es la área, ¿no? Que es la American Rails de Ingeniería, Asociación de Ingenieros Americanos. Esa es la área, pero hay otra que es la Asociación Americana de Ingeniería. Esta también es de ingeniería, pero es la área. La otra es la ASCE, ¿no? La que les decíamos anterior, que esa es la que esta está más enfocada en las construcciones metálicas, esta área. La otra, la ASCE, está más, es decir, es más amplia. Sirve para concreto, construcciones de viviendas, construcciones de ferrocarriles, de túneles, saca normas. Esta es más para metálica, construcciones metálicas la área. Bien, ese es el código. Entonces, los códigos de diseño que se pueden utilizar y se utilizan en Estados Unidos y están relacionados con toda esta teoría del concreto y concreto armado, concreto preesforzado se llama, al concreto pretensado. Bien, aquí en esta parte de este libro habla del cambio que ha habido de la ACI 2014, ¿no? Aquí dice cuáles son los cambios, aquí dice cuáles son los capítulos, las unidades y todas esas cosas. No vamos a entrar en ese detalle, nosotros vamos a pasar. ¿No? Incluso habla de algunos capítulos nuevos, de algunas tablas que han introducido, ¿no? Otros cambios que han hecho en la misma norma. Y hablamos con un alumno en la anterior clase del Excel, por ejemplo, sale el Excel y van saliendo y uno dice, ¿qué novedades? Y él decía, es lo mismo, lo único que cambian el menú y todas esas cosas. Y evidentemente, pues no, eso es lo que hace el Office. El Excel va cambiando la ubicación, tal, pero también trae algunas cosas nuevas. Siempre cuando ustedes vayan, busquen ayuda y busquen qué es lo que cambió del anterior Excel y seguramente que por ahí le va a dar algunas cosas interesantes, cambien, ¿no? El Excel ahorita es uno de los programas que es compatible con el Word, compatible con el AutoCAD, compatible con el Revit, compatible con el Robo, o sea, hay harta compatibilidad con el Excel. Entonces, va trayendo esa nueva característica y a veces uno no la nota, pero en realidad van cambiando. En este libro se estudia las unidades en el sistema americano,
usa, o sea, libra por pulgada, pulgada cuadrada, libra por pie cuadrado, por pie cúbico, ¿no? Etcétera. Todas esas unidades se utilizan. Kilolibra. Y también se utilizan las unidades del sistema internacional. Y todo donde se utilice esas unidades va a estar sobre un recuadro sombreado, así como este de aquí. ¿Listo? Va a estar donde hayan la fórmula traducido. Nosotros vamos a aprender a convertir nuestras unidades del sistema americano al sistema internacional y del sistema americano al internacional y también del sistema internacional al sistema MKS, o sea, o del MKS al sistema internacional. Entonces vamos a saber combinar y transformar nuestras unidades para que no tengamos el inconveniente de decir, pucha, está en estas unidades, no sé. Entonces yo hago hincapié y resolvemos en detalle esos problemas para que ustedes lo tengan, lo guarden y lo anoten y sepan. No necesariamente lo aprendan de memoria, pero sepan cómo se hace una conversión de unidades. ¿Listo? Bien, vamos a ver otros tipos de cemento que se utilizan y qué comportamiento tiene y cómo se lo llama, ¿ya? Vamos a ver. Acá tenemos los tipos de cemento. En realidad, en Estados Unidos hay 5 tipos de cemento. El cemento tipo 1 es el cemento común de uso múltiple empleado en trabajos de construcción en general. El cemento tipo 1. El cemento tipo 2 es un cemento que tiene menor calor de hidratación. Esto en cuanto, por ejemplo, para construcciones como represas, donde se utiliza el hormigón en masa, ¿no? O el concreto en masa, en alto volumen, tiene un inconveniente el concreto, ¿no? Que cuando tenemos un montón, un volumen grande, y lo vamos a vaciar así, el calor es muy, muy fuerte. Y al haber mucha calor, cuando se está fraguando, comienza a fisurarse. Comienza, como le dije yo, que el hormigón explota cuando tiene mucho calor. Entonces él va endurándose, pero ese calor no lo puede disipar. Entonces hay muchas fisuras. Se comienza a haber muchas fisuras. Entonces un problema va a ser el calor. ¿Qué hicieron en la empresa Itaipú, por ejemplo, cuando vaciaron la represa? Un gran volumen de hormigón. Para que no se caliente, le echaban hielo. Metían hielo, picaban hielo dentro del agua, entonces mezclaban y con eso bajaban la temperatura de hidratación. Entonces, hay algunos cementos especiales que lo han hecho para que no tenga mucha calor de hidratación. Entonces, es un cemento especial. El cemento tipo 3 es un cemento de fraguado rápido, ¿no? Entonces, a veces se necesita fraguado rápido. Por ejemplo, cuando vamos a hacer fundaciones, ¿no? Pilotes, todo eso, que lo que queremos es que endure rápido, frague rápido. ¿Por qué? Porque hay humedad, hay agua subterránea. Entonces, igual el cemento que vaciemos debajo del agua tiene que fraguar rápido, tiene que ser de fraguado rápido. Entonces, se necesita el fraguado rápido en algunas obras. Después tenemos el tipo 4, es un cemento de bajo calor que produce un concreto y disipa muy lentamente, ¿no? Produce calor, bajo calor y además lo disipa muy suavemente el calor. Se usa en estructuras de concreto de gran tamaño, eso es lo que le decía. Después tenemos el tipo 5, un cemento usado para concretos que van a estar expuestos a alta concentración de sulfato. Entonces aquí tiene resistencia a los sulfatos. Uno de los grandes enemigos del cemento es el sulfato. Donde hay mucho sulfato, por ejemplo, lo deshace el hormigón. Una vez, yo cuando trabajaba en Cordecruz, en el área de estructura, yo entré a trabajar ahí para hacer tanques, para ver todos esos problemas de cálculos estructurales. Llegó del campo, llegaron unas bolsas de unos campesinos con sus bolsas de cemento, de ripio, y fueron y se dirigieron, ¿no? al jefe de la unidad
y ahí era la unidad de ingeniería donde yo trabajaba. Trajeron y me llamaron a mí, ¿no? Me llamaron a mí, yo tenía un jefe de estructura y de ahí yo estaba trabajando ahí en el área de estructura. Me llamaron, nos dijeron, nos mostraron y lo vimos y lo tentamos por la arena. De hecho, el hormigón, de hecho, se le había hecho un tanque enterrado que le habían hecho más antes. Se le deshizo, se le filtraba el agua y no sabían hasta que se le secó, se le entró barro, se deshizo el tanque enterrado que tenían y ellos trajeron la muestra para mostrarla, ¿no? Y ya se armó una comisión y tuvimos que viajar. Fuimos allá, esa muestra que ellos trajeron la llevamos al laboratorio y trajimos nueva muestra, metimos al laboratorio y salió una gran concentración de azufre en el agua subterránea, tenía harto azufre y eso lo había, o sea, lo había deshecho el hormigón, lo ablandó, lo deshizo el hormigón. Entonces, los sulfatos, los sulfuros, sulfatos que hayan, son el enemigo número 1. Estos sulfatos a veces se forman por agua servida, ¿no? Por ejemplo, en los alcantarillados y todo hay harto sulfato, hidruro, metano, todos esos gases se forman y eso daña, o sea, dañan, son fuertes, van dañando las paredes del, si es que hay tubería de hormigón, lo van deshaciendo, ¿listo? Entonces esos son dañinos y se forman ahí en la descomposición de los desechos humanos. Entonces seguramente habría alguna contaminación, toda esa cosa, y esas aguas subterráneas van acarreando y se toparon con el tanque y ahí lo deshicieron. Hay estudios más especiales de los componentes, los cloruros, el carbonato también ataca al hormigón y lo deshace, ¿no? Son algunas sustancias que son enemigas del hormigón. Bien, nosotros no tenemos estos tipos de cemento así clasificados. Entonces lo que hacemos nosotros es con aditivos, o sea, los aditivos son materiales químicos que le dan una propiedad al hormigón, algunas propiedades que no son permanentes, son propiedades transitorias, pero esas propiedades transitorias lo convierten y le dan una buena propiedad al hormigón. Por ejemplo, hay los aditivos que incorporan aire, o sea, son inclusivos de aire, se le llama, ¿no? Pero nosotros le llamamos incorporador de aire, o si no le llamamos aditivos que le introducen aire al hormigón. Ahora ustedes me dirían, ¿y para qué queremos un hormigón poroso, un hormigón con aire? Bien, un hormigón poroso, un hormigón con aire es resistente a los cambios de temperatura. Ese hecho de que tienen aire incorporado, cuando el hormigón se contrae, entonces el aire tranquilamente, no hay problema, se contrae. No hay menos posibilidad que se fisure al comprimirse. Cuando se dilata, o sea, se dilata también porque también ese aire no opone resistencia. Entonces se ha descubierto, se ha experimentado en laboratorio que los hormigones con aire incorporado resisten bien al cambio de temperatura, a helada y de helada. Entonces son apropiados para hacerlo en la zona fría, por ejemplo en Chile, ¿no? En esas zonas donde cerca del mar, donde es frío, entonces ahí no hay problema. Tienen buena resistencia entonces a los cambios de temperatura y también tienen buena resistencia a las sales que congelan y descongelan, ¿no? Esas sales especiales, entonces tiene muy buena resistencia a este hormigón. Por lo tanto, se ha hecho un aditivo, ¿no? La industria química ha hecho un aditivo que le da esa propiedad que mete el aire, le proporciona aire y de ahí esta propiedad tiene una duración, digamos, de
1 hora, hora y media, y de ahí pasa la propiedad. O sea, ya le metió el aire todo y automáticamente esa propiedad desaparece, ya, pero ya queda el aire incorporado. Listo, ya no está mal la propiedad. Hay otros aditivos que son los acelerantes, o se le llama también aceleradores de fraguado. Estos aditivos hacen que el cemento, el hormigón, se acelere su fraguado, o sea, se defraguado rápido, ¿no? Como el cemento tipo 1 que habíamos hecho, ¿no? Empleado como, bueno, mejor dicho, el tipo 3, cemento defraguado rápido. Entonces, ahí en vez de tener ese cemento, nosotros tenemos el aditivo de acelerador de fraguado o aditivos acelerantes. ¿Qué hace este aditivo? Lo que hace este aditivo es que supongamos que el hormigón se endura, comienza a endurarse más o menos a los 15 minutos, 10, 15 minutos, comienza a endurarse. Ustedes vayan y observen cuando estén vaciando una loza, lleven su cámara, y miren cuando está vaciando, vacían, lo planchan, lo vibran todo, y ya le tiran la última planchada y la loza queda como con agua, ¿no? Que queda aguosa encima. Ese agua en 5 minutos, 6 minutos comienza a opacarse, comienza a perderse. Entonces, de ahí 10 minutos ya se ve más sólida, ya más seca, ¿no? Y a los 15 minutos ya se ve seca ya. Y ahí comienza ya a fisurarse también porque se va contrayendo. O sea, su volumen se va haciendo menor y para hacerse menor se necesita cuartear o se fisura, se cuartea, ¿no? Claro. Y va achicándose su volumen. Entonces lo que hay que cuidar es que esa fisura no estén fuera de las admisibles, como le decía, de la fisura, el ancho de la fisura. Siempre va a haber microfisuras en las losas, en los vaciados, ya en el hormigón. Estos aceleradores de fraguado es para que rápido suceda ese cambio, no sea muy lento, porque al ser lento viene el viento, todas esas cosas pasan por las losas y el ambiente pues absorbe humedad, ¿no es cierto? Absorbe la humedad que tiene, lo va secando rápido y lo puede fisurar. Entonces esto al acelerar y ponerle una pequeña película, digamos, se llama también, ¿cómo se llama? Compuesto de curado, se le pone una película como una especie de, ¿cómo se llama? Como la espelma de la vela, ¿no es cierto? Uno pone una vela, ¿han visto, no? Cuando se derrite la vela, hay una capita delgadita. Esos compuestos de curado bien se llaman, bueno, hay uno que es antisol. Antisol quiere decir que se forma una película como de un plástico y hace que el agua que tenga el hormigón no se evapore, porque no entra en contacto con la atmósfera, porque forma una capita que impide que se evapore el agua. Entonces, al impedir que se evapore, entonces el agua se permanece ahí. Y eso es lo que queremos, que haya agua, que no se seque rápido para que no haya la fisura, no se formen las grietas. Entonces, para eso, estos acelerantes rápidos, los fraguan, la endurecen, se le mete la capita de hormigón y se evita un montón de fisuras, ¿no? Porque ya endurece todo, tiene su tamaño, ya el agrietamiento es menos, ya la fisuración es mínima. Lo más grave es en la primera hora de fraguado, que es donde comienzan a aparecer las grietas. Y es ese momento donde uno tiene que cuidarlo, el hormigón, para que no haya. Eso es un método, ¿no? Con antisol, con el compuesto de curado. Hay otro que le ponen una manta y lo mantienen con agua, pero imagínense toda una avenida, meterle manta, no sale práctico y antieconómico además, y mantenerlo con agua permanente durante 2 o 3 horas. Entonces, en este caso, mejor es meterle el compuesto de curado. Va uno fumigando y le rocía en toda la superficie y forma esa película, entonces, y se evita
la fisuración. ¿Listo? Y se le mete acelerador de fraguado para que rápido endurezca el hormigón y ya no se fisure. Bien, eso es en ese caso. En otro caso, hay quienes necesitamos los retardadores de fraguado, y a todo lo contrario de acelerar es que los retrase. ¿Cuándo necesitamos los retardadores de fraguado? Por ejemplo, cuando vamos a vaciar, tenemos la planta de hormigón, por decirle, a 10 kilómetros, 20, 30 kilómetros. Por ejemplo, de aquí se lleva hormigón a Montero, ¿no? Concreté, a veces viaja a Montero con sus mixers y allá le compran hormigón. Entonces, para transportar esa distancia, ese tiempo que va a estar en transporte, necesitamos retardadores de fraguado. Estos retardadores de fraguado tienen su propiedad, digamos, que lo vuelven, el hormigón mantiene, no lo dejan que... Es una propiedad química que impide que frague el hormigón, pero tampoco es indefinida, ¿no? Esto le da para, por ejemplo, para retardarlo 1 hora, ¿no? Y de ahí ya una vez pasa su efecto y comienza el fraguado rápido. Solamente esto es como si le den a uno una medicina para el dolor de cabeza. Uno toma y le pasa el dolor de cabeza, pero una vez pasa el efecto del calmante, le viene otra vez el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces, esto es como una especie de un remedio por un momento. No evita el fraguado, simplemente lo retarda. Pasa el efecto químico y el hormigón el cemento comienza a hidratarse y comienza el fraguado. Pero a veces lo necesitamos que retardar esto, que no sea muy rápido el fraguado, ¿no? Y ahí se utiliza este tipo de... O sea, en 2 casos diferentes, o aceleramos o retardamos, ya depende de la obra donde estemos utilizando, se necesitan algunas propiedades de esas. Otro aditivo que tenemos es el superplastificante, también se llaman fluidificante, ¿no? Aditivo fluidificante, lo vuelven fluido, lo vuelven plástico el hormigón. Plástico no en el sentido de un plástico, ¿no? Sino que lo vuelve agua, fluido, por eso se llama fluidificante, lo vuelve fluido, lo vuelve como si nos hayamos pasado de agua. Y es increíble cómo trabajan estos aditivos. Por ejemplo, ¿dónde necesitamos esto? Necesitamos donde no puede entrar el vibrador para poder compactarlo el hormigón y se compacte bien el hormigón. ¿Dónde? Por ejemplo, muros que son bien esbeltos, tiene bastante armadura, vaciamos, supóngase que el muro tenga 3 metros, a veces abren ventanas, ¿no? Y se van vaciando por partes, así, hasta que, para que uno trate de meter el vibrador y vaya metiendo también el embudo, vaya vaciando el hormigón, pero no garantiza que el hormigón se lo compacte, se lo vibre bien y se lo compacte, no garantiza. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un hormigón bien fluido, ¿ya? Bien plástico se le llama, ¿no? En términos técnicos, pero fluido, bien fluido. Entonces, cuando está bien fluido, pues baja el hormigón, se mete por todos los lados de las armaduras, cae la pared, llena todo el espacio y se tiene un hormigón entonces bien compacto, bien distribuido, ¿ya? Y sin poca vibración, porque de repente algunas veces no entra el vibrador hasta donde uno necesita. Ahí se necesita. También se necesita en los pilotes. Por ejemplo, vaciar un pilote de 15 metros de profundidad, por más que tenga 90 centímetros de ancho o 80, no vamos a tener una manguera vibradora que tenga 15 metros, ¿no es cierto? Y meter rum, estar vibrando, no hay. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza un hormigón bien fluido. En ese caso, los hormigones entran y parece como si tuviera pasado de agua. O sea, como le decía yo, ustedes le echan agua y eso se vuelve ya líquido, ¿no? Para eso tenemos que aumentar, dijimos, el doble de cantidades de cemento, ¿no? Si yo aumento 100 litros, le meto 200 kilos de cemento para poder mantener su resistencia, pero lo volvemos fluido.
pero a costa de mucho dinero con el cemento. Entonces, para eso existen estos aditivos fluidificantes o superplastificantes y lo vuelven plástico, ya increíble. Bate y uno dice, pucha, este está muy líquido, pero ese efecto dura, digamos, unas horas, ¿no? Dura horas. Yo después les voy a contar una que me pasó interesante con estos fluidificantes. Una vez pasado ese tiempo que dura el efecto, se comienza a endurar el fraguado también. Ahora, imagínense ustedes un hormigón que sea bien fluido y que le pongan poca agua. O sea, porque le da esa propiedad de que se vuelve como agua el hormigón. Si yo utilizaba, supóngase que yo utilice, sigamos con el mismo ejemplo, digamos, ¿no? Que sea teórico, 100 litros de agua. Y con eso me daba, digamos, un hormigón 230. Pero si yo le pongo 80 litros de agua, entonces si yo bato ese hormigón, lo mezclo, lo comienzo a batir con la arena, ripio y el cemento y el agua, con esa cantidad de agua me sale un cemento seco. No lo puedo trabajar yo. Si pruébenlo ustedes en una mezcladora así, seco, no se puede trabajar. Salen pollos así y no lo puede trabajar. ¿Quién lo va a poder trabajar? Entonces cuesta. Pero sin embargo, si yo hago eso, lo dosifico y le pongo 80 litros de cemento y le meto este aditivo plastificante o fluidificante, le pongo la dosificación que me indica, se vuelve líquido. Es increíble cómo se vuelve líquido. El hormigón se vuelve líquido como si lo hayamos pasado de agua, pero no lo hemos pasado. Era un hormigón seco y le hemos puesto esto y le da una propiedad bien. Ese lo vaciamos, ese hormigón. La relación agua-cemento ha bajado más o menos a 0,40. Oye, un hormigón con una relación agua a 0,40 me va a dar una resistencia alta. Los 230 de repente me va a dar 240, 250. Entonces me lo eleva. Mientras menos agua tenga, eleva la resistencia. Me va a salir un hormigón resistente. Al vaciarlo y aumentarle el aditivo, yo lo trabajo, lo vacío todo perfectamente y de ahí saco probeta de este hormigón con este aditivo y yo le apuesto a ustedes que voy a tener resistencia alta. ¿Por qué? Porque no le he puesto la cantidad de agua, le he bajado la cantidad mínima de agua, le he puesto y me va a salir un hormigón alto. Pero he trabajado. O sea, la propiedad del aditivo es que he podido trabajarlo, he podido entrar bien todo porque estaba fluido. Pero pasa y ya es un hormigón súper resistente. Voy a contar una que me pasó a mí. Me contrataron para que sea fiscal, o diré supervisor, mejor dicho, de la construcción de unos puentes de esta carretera que va a la planta de gas por los lotes, esa que comienza al final de los lotes, la carretera, no sé si conocen, hay unos puentes que se hicieron y en uno de esos puentes yo iba los viernes y los sábados, iba a mirar, ¿no? Así fue el trato que hicimos todos para que yo vaya y supervise. Bien, yo llegaba y había un muchacho que era egresado de aquí de la U, que estaba trabajando allá, recién había sacado su título y todo. Entonces él trabajó y yo le dije, no, te vas a fijar bien, me vas a ayudar que el vaciado sea así, todo. Y le dije la cuestión del agua, ¿no? Que no me le echen mucha agua ni nada. Bueno, llegué el viernes y me dice, ingeniero, tenemos una mala noticia. ¿Qué cosa? Estos vaciaron un estribo de un puente y estuvieron mucho tiempo, me dijo, ahí no vaciaban, ¿no? Porque no sé qué problema tenían. Bueno, y ya después de 1 hora y media, 2 horas, recién se les antojó y se le había endurado el hormigón, me dijo. Y estaban fatigados y agarraron y le echaron, tenían un bidón, creo, de 30 litros, algo así, de fluidificante, agarraron y se lo echaron todo al mixer. Y comenzó, me dijo, el hormigón se hizo bien fluido. Comenzaron a vaciar todo. Vaciaron
Y de ahí yo, cuando me estaba de ida, me dice, no, pasé y lo tenté y se hundía el dedo, me dijo, blandingo, seguía el hormigón. Parece que lo fregaron. Mire, yo fuimos y le metí el dedo, también estaba blandito. Imagínense, yo llegué al otro día y seguía blandito. Entonces le dije, hablé con el ingeniero, era un gaucho, le dije, oye, está mal, todo esto vamos a tener que picarlo. Ingeniero, me dijo, esperemos un poco más, me dijo, si no endura ya lo picamos, yo me comprometo, pero te lo escribo en el libro de orden, no, esperemos un día, deme un día más o 2 días más. Entonces agarramos y esperamos. Bueno, le dije, esperemos, si no, escribo en el libro de orden y le doy la orden que lo demuela y lo vuelva a hacer. A los 3 días me llama el ingeniero de allá de la obra y me dice, ingeniero, diga usted que eso está durísimo, me dijo. Se ve la marca, los dedos que le hemos puesto, he ido con una barreta y un combo le he dado, está durísimo. Miércoles, y yo raro, ¿no? Fui, lo vi y lo tenté, estaba duro, piedra. Entonces, fíjense, el efecto del fluidificante le tiró creo que 2 o 3 días. Como le echaron mucho, entonces ese efecto que te pasó y de ahí se enduró y se puso duro. Pero es increíble, ¿no? Otro ingeniero no iba a pasar y ya iba a dar la orden que lo demuela. Él me pidió, me dijo, por favor, ingeniero, hemos consultado y nos han dicho que esperemos. El que nos vende, la fábrica que nos vende estos aditivos nos ha dicho que esperemos, que va a pasar el efecto. Y como que pasó, y es duro, y de repente, digamos, sigue el estribo, está durísimo, pero es como es, digo yo, la química, ¿no? La propiedad de esa. Está un tiempo y de ahí pasa, y de ahí el hormigón se vuelve un hormigón duro, porque tenía poca agua. Más bien que no le aumentaron la cantidad de agua. Y aquí habla de la propiedad de la cantidad de agua cemento. Lo que yo comprar este aditivo, yo puedo ahorrar en cemento, porque el cemento que yo ponga, por ejemplo, el agua que yo ponga, le bajo. Al bajarle el agua, bajo también la cantidad de cemento, porque la proporción agua-cemento tiene que mantenerse constante. Entonces, bajo la cantidad de agua, baja la cantidad de cemento y tengo mi hormigón más económico y con buena resistencia, ¿no? O sea, de repente uno diga, no, es caro este aditivo, sí, pues, pero lo que me ahorra en el volumen, en la cantidad total, salgo ganando yo, porque ahorro en cemento. Ya, hay que analizarlo desde el punto de vista también. Algunos lo utilizan también y no hacen esto, ¿no? O sea, no aprovechan esa ventaja. Ya depende del ingeniero, aprovechar o no de esta ventaja. Y sacar muestras, ¿no? Sacar muestras para corroborar que está saliendo bien. Bueno, hay otro aditivo que son los impermeabilizantes, materiales impermeables al agua, ¿no? Lo hacen impermeable al agua. Entonces, estos aditivos tienen la propiedad que las partículas más finas, todas esas las une y cierra los poros. Entonces, como lo cierran los poros, este hormigón sale impermeable, no entra el agua. O si entra poco, no penetra casi el agua. Entonces, esa propiedad la dan estos impermeabilizantes. Se utiliza para fundaciones, para losa radier, losa de fundaciones, para columnas, para vigas, todo que están en sótano, para muros, digamos, de sótano, de edificio, o para muros también que hay sobre carretera, todo donde ahí el agua entra. Entonces, para que no se vea feo, húmedo el hormigón, ¿no? Entonces, ahí se le mete hormigón impermeable, impermeabilizante. También para evitar que se oxiden las armaduras. ¿Ya? Se utiliza este hormigón impermeabilizante. En la construcción de forma común, se lo utiliza para los morteros, ¿no? Morteros que van de revoque exteriores, se le echa aditivo impermeabilizante.
con este aditivo impermeabilizante más la pintura impermeabilizante que hay, el recouplage, entonces tenemos una buena pared impermeable para que no pase el agua. Llueve, ¿no? Y el agua escurre tranquilamente y casi poca agua penetra, casi nada, ¿no? Pero hay veces con el tiempo la pintura impermeabilizante se llega a ampollar y hay que ir sacando, hacer mantenimiento, ¿no? Pero el hormigón en sí no absorbe. El hormigón no absorbe. Por eso es que la pintura se comienza a crear como unas ampollitas. Es la humedad que penetra por la pintura, pero no puede penetrar a la pared porque la pared le hemos puesto impermeabilizante. Bien, esos son los principales aditivos que hay, ¿no? Eso que hemos hablado. Y quiero que ustedes le aumenten a su investigación también los aditivos que tenemos acá en Bolivia. ¿Ya? ¿Qué aditivos tenemos? ¿Qué aditivos conocen? ¿Qué propiedades tienen? El tiempo que tienen, que duran, cómo se la mezcla estos aditivos de acuerdo al catálogo que ustedes averigüen, ¿no? Aquí en Santa Cruz tenemos Zika, después creo que tenemos otros aditivos, no me acuerdo el nombre, pero tenemos unos 2 o 3 tipos de aditivos que venden. Entonces ustedes entren a internet, busquen y vean catálogo o visiten, ¿no? Y que le den la información sobre los aditivos. Ustedes digan, yo soy estudiante, estoy estudiando hormigón y quiero saber todo esto porque me han dado un trabajo de investigación. Además que a ellos les conviene que ustedes aprendan y sepan, porque cuando ustedes salgan van a comenzar también a consumir esos productos. ¿Listo? Entonces esto lo aumentan. A su trabajo práctico aumentan aditivos. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que ya nos pasamos, ingeniero. Nos pasamos, pero estaba buena la clase. Bien, entonces la próxima, el mañana, vamos a ver propiedades completas. Ya vamos a entrar a la resistencia, el módulo de elasticidad. Vamos a ir entrando poco a poco ya a estudiarlo el hormigón, su característica, ya que nos van a servir para el diseño. Estas características ya nos van a ir sirviendo para el diseño. ¿Listo? Esto lo dejamos para mañana, entonces nos quedamos aquí en resistencia. Ingeniero, una pregunta. ¿El trabajo para cuándo sería? Este trabajo es para el día lunes. Hemos dicho que todos los trabajos que se den en la semana se presentan el primer día de la semana siguiente. ¿Ya? Yo le puedo dar el lunes, martes, el miércoles. Ustedes hacen el trabajo y lo presentan para el día lunes. Este trabajo van a hacerlo en grupo. Este trabajo entre 5 personas. El día de la defensa no va a ser el lunes. Despuesito, vamos a avanzar en materia. Y ya yo le voy a decir tal día y ponen. Entonces, como ya me lo tienen presentado, yo lo voy a mirar. Voy a crear el grupo de Classroom para que el lunes ustedes lo presenten en la hora que yo les indique. Elijo el grupo, al azar vamos a elegir. Y digo, bueno, grupo tal, le ponen. Y vamos a escucharlo, vamos a ver su investigación. Entonces presenten y no me decían que lo presenté mi trabajo. Tienen que quedarse con copia, ¿no? Bueno, va a ser virtual, me lo presentan. Ustedes se van a quedar. Y yo lo voy a calificar entonces de lo que ustedes presenten y de lo que ustedes expongan. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Muy bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 7. Hasta luego.